Bien. Entonces, lo que estamos haciendo al comienzo es una especie de recuento, repaso de las ideas matemáticas para que ustedes las tengan un poco frescas al momento de usarlas en otras asignaturas, bueno, y también en esta propia asignatura, ¿no? Entonces va a parecer que es un tanto discursivo esta semana y quizás la que sigue, porque finalmente no mucha ejercitación vamos a tener, porque va a ser un poquito más conceptual, pero yo voy a preparar un listado de ejercicios, se pueden llamar, de trabajos, que lo vamos a hacer juntos, por supuesto, y en función de eso vamos a calificar, para que no se sienta perdido, porque si el programa dice, bueno, repasar el cálculo diferencial integral en una y varias variables, eso es como decir, los tenemos que comer un libro de 800 páginas en 2 semanas, y eso es imposible. Entonces lo que vamos a hacer es, claro, explicar, darle vuelta a las ideas que están contenidas en el cálculo diferencial integral en una y varias variables, pero después vamos a focalizar en tipos de ejercicios. Yo le decía que el interés, por ejemplo, era en problemas pueden ser esas dos áreas incluso, máximos y mínimos, o sea, lo que se llaman problemas de planteo, pero donde uno busca optimizaciones. Y el otro tema puede ser todo esto que tiene que ver con aspectos más geométricos, que yo creo que son interesantes para ustedes, que son los centros de masa, en 2 y 3 dimensiones. Ahí vemos, digamos, si eso es suficiente y algo que vamos a aprender bastante bien, yo estaría muy conforme. Y ya después el otro tema del cálculo numérico, eso tiene un camino que es de aprendizaje en base a hacer cosas, esencialmente. Uno explica, pero más que nada se hacen cosas, y allí, con ayuda de los programas, vamos a andar bastante rápido. Entonces, esa es la idea. Y estamos mirando en este momento lo que es la base, yo le decía el otro día, del cálculo, que es el estudio de las funciones, ¿no? Funciones. Funciones son como la base, ¿no?, de una construcción. Los fundamentos se llama, donde se para un edificio, digamos. El cálculo diferencial integral, entonces, se hace respecto de funciones. Es el estudio de funciones. Del punto de vista de lo que es también muy básico para todos estos conceptos, a partir para el estudio de las funciones, que es el concepto de límite. También lo vamos aquí a describir. Vamos a ver cómo se inserta dentro de los otros temas de derivada integral, pero no nos vamos a dedicar a hacer límites, ya lo voy a explicar por qué. Entonces, las funciones, lo más sencillo, una función que relaciona números reales. Números reales hay que entenderlo como todos los números que se pueden ubicar sobre una recta. Todos los números. Ahí cabe todo, digamos. Todo lo que alguna vez escuchó uno como número está puesto aquí, números reales. Entonces asocia a un número del primer conjunto otro de otro conjunto, pero aquí es el mismo conjunto también. Eso es una función. Y lo único que uno pide es que no suceda esto, ¿no? Que un elemento del primer conjunto se le asocien 2 elementos en el segundo conjunto. Esto no. Eso es lo que está prohibido aquí. Eso no puede suceder. Todo lo demás es posible. Uno puede determinar aquí cuántos elementos tienen imagen. Entonces los asocia en un conjunto que se llama el dominio.
Eso está en el primer conjunto. ¿Ya? Y las imágenes que se llaman, ¿no? Este es lo que se llama la imagen de X. Es la imagen de X. ¿Eh? Así. El conjunto de las imágenes, entonces, se da también dentro del mismo conjunto R, porque las funciones van de R en R, de los reales en los reales. Y aquí está ese recorrido o rango. Y lo más importante en los cursos de cálculo es que esta función, todo está construida en términos, entonces, a este X y a esta f de X, que es el Y. Cuando uno se refiere a toda esta conceptualización, en cálculo, simplemente, ustedes miran los libros de cálculo, recuerdan, le dice, sea la función y igual a f de X. Y de ahí parte todo. Sea la función y f de X. Nos está dando la fórmula que nos indica cómo se forman los pares de elementos, uno de aquí, uno de allá, según una fórmula dada. ¿Ya? Según lo que hoy día uno podría decir un protocolo, ¿no? Que está tan de moda la palabra protocolo, un protocolo. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos de aquí caben y cuántos de allá caben dentro del dominio recorrido? Eso uno lo descubre, ¿no? Si es que lo necesita. Es una función de RNF. Pero ahora, y esta es la base del cálculo 1, ¿no? La base del cálculo 1. Pero también hay funciones que pueden ir de otros espacios. Vamos a borrar acá. Y que, bueno, si uno coloca funciones de espacios de muchas dimensiones, la restricción es que no puede hacer figuras, ¿no? Porque para estas funciones de R en R, lo bueno, es que se grafican mediante curvas, ¿sí? ¿Cierto? Este es el recorrido de la función rango, de la función, es la proyección de la imagen de la curva sobre el eje Y, y acá está el dominio de la función, que es la proyección de la función sobre el eje X. Entonces todo anda bien porque el plano es donde uno puede dibujar, ¿no? O sea, donde realmente uno dibuja en la vida real, digamos, en las posibilidades que le da a uno la existencia, es dibujar en el plano. Entonces, aquí todo coincide muy bien. Tenemos una figura que en el plano queda bien representada, que es esa curva, ¿ya? Que es la curva que es el gráfico de la función y f de x. Esa fórmula. Pero claro, con esta idea de asociar objetos de un conjunto a objetos de otro conjunto, estos conjuntos pueden ser muchas cosas, muchas cosas. Entonces ahí podemos tener ya funciones como este tipo, avanzando un poquito más. Entonces, funciones, ahora vamos a tomar una función que va de R2 a R. R2 significa pares de números. R plus R. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que ahora a un par de números X y le asociamos una imagen. Usamos la letra XY, entonces una nueva letra para designar la imagen sería Z. Aquí también va a haber un dominio, aquí también va a haber un rango o recorrido de la función, va a haber una fórmula. Aquí vamos a hablar de la función ZFXY. Estamos bien así. ¿No? Por ejemplo, decir, una función que sea de este tipo. X cuadrado más Y cuadrado partido por, ya, X cuadrado menos Y cuadrado. Se fija una fórmula que tiene una expresión algebraica
en las variables x e y, porque hay dos variables. A estas dos variables se le asigna eso. Bueno, un caso típico de estas situaciones es la relación entre PV. No sé, ¿alguien se acuerda? Yo no me acuerdo mucho de química, ¿no? Pero a uno le enseña una cosa así como PV, N, RT. ¿Se acuerdan de eso? No, profe. De esos años de colegio. Son Nada, esas profe. cosas que uno le queda para Ay, toda la vida. Presión por volumen igual N, moles, una cosa así. Uf. R y T. Pero aquí lo importante es esto. ¿Ya? Que tenemos temperatura, presión y volumen. Temperatura, presión y volumen. Entonces, si uno despeja aquí el T, esos son números, ¿no? Algunas constantes que son químicas, ¿no? No voy a aventurar en decir lo que era porque no me acuerdo. Y esto, entonces T es 1 partido por NR, PV. O sea, quiere decir que la temperatura es función de la presión y del volumen. ¿Cierto? O sea, podría armarse una funcióncita así. Para una presión y un volumen dado, bueno, ¿cuál es la temperatura? Esa fórmula que tenemos ahí. Uno toma la presión del volumen, la multiplica y las divide por esa cosa que no me acuerdo. Es una constante química. ¿Mm? Es por darle un ejemplo, simplemente, es por darle un ejemplo. Que no sea esto tan matemático, esa fórmula que uno mira puras variables, puras letras, ¿no? Ahí tenemos dos variables. Perfecto. Ahora, lo que dijimos recién respecto de las funciones y sus gráficos, aquí estamos bien, pues, aún. Estamos muy bien. O sea, ¿cuál sería el gráfico de la... Espere, profe, espere. ¿Querían anotar ustedes algo? A ver, ¿qué puse aquí? Funciones de No, si está bien R2 ahí nomás. Ahí en está R. bien. Así sería. Estas cosas no estamos trabajando intrínsecamente con ellas, sino que queremos dar una visión de cómo funcionan las matemáticas. ¿Ya? Al menos durante el día de hoy y el día de mañana. Y ya la otra semana empezamos entonces a trabajar con cosas más concretas. Ya tenemos. Luego. Ahora sí. Sí, profe, se puede. Dale nomás. Gracias. ZFXY. Sería la manera entonces de anotar la función. Aquí también hay un dominio que si uno quiere lo descubre, si le interesa, y hay un recorrido que también si quiere lo establece, lo especifica. Lo importante es la fórmula. Ahora, ¿qué sucede con el gráfico? ¿Qué sucede con los gráficos aquí? Bueno, necesitábamos un tercer eje, ¿no? Porque aquí todo el gráfico va a ocupar 3 dimensiones. 2 dimensiones para el dominio y una dimensión para el rango. Entonces, lo propio es usar, según ustedes recuerdan, este sistema de coordenadas cartesianas tridimensionales, eje X y Z. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Cuáles eran los nombres que le asignó a cada uno de las variables? Uno, al dominio, rango y el otro ¿qué era? No. Un eje al dominio, un eje al rango. Ya. El dominio va a estar en el plano XY. El dominio de esta F va a estar contenido en el plano
XY. ¿Ya? Y el rango de la función va a estar contenido en el eje Z. Ya lo voy a explicar con un dibujito, ¿ya? Entonces, esto va a ser finalmente como el caso anterior, y igual a f de x era la curva en el plano. Esto va a ser una superficie en el espacio. En R3, porque aquí hay R3, 3 dimensiones. Y esto se va a ir así como una especie de una hojita o un trozo de género, así. Se va a ver. Es una superficie en el sentido que es una figura esencialmente bidimensional, ¿no? Porque si uno toma eso y lo estira, le queda de 2 dimensiones, evidentemente. Es como un pedacito de género que aquí uno lo plancha, lo estira y le queda de 2 dimensiones. Ya. Entonces, ¿cómo se vería aquí el dominio? Bueno, habría que proyectar esto sobre el plano XY. Y aquí entonces aparecería el dominio. Siempre gráficamente los dominios y recorridos se encuentran como proyección. La proyección sobre. Y cuando proyectamos esto sobre el eje Z, supongamos que es el punto más alto, ¿no? Y el punto más bajo es S. Entonces, este sería el recorrido o rango de F. Proyección sobre el eje Z. O sea, ustedes, para mirar el rango, establece como la sombra, ¿no? De la superficie sobre el plano XY. Y para mirar el rango, observan toda la superficie y la proyectan sobre el eje Z. Y eso le da el rango. Ya. Ahora, partimos de RNR, avanzamos en la parte de los dominios de R2 a R. ¿Qué pasará cuando uno ahora va a un orden mayor y tengamos una función de R2 en R2? O si queremos hacerlo de R3 en R, o de R3 en R4. Bueno, eso se puede hacer matemáticamente. No hay ningún problema, ninguna restricción. El asunto es que ya no podemos usar gráficos. Y eso, bueno, es una situación que limita un poco, digamos. Porque siempre los gráficos nos presentan ideas de los conceptos. Incluso podemos avanzar en esos conceptos mirando lo que sucede con sus gráficos. ¿Y por qué no se puede avanzar más? Porque si nosotros aumentamos, ya sea en el dominio o en el rango, una dimensión más, en este caso lo hiciéramos acá en 2, tendríamos 4 dimensiones. Y 4 dimensiones ya no se pueden dibujar. Uno con este subterfugio, digamos, de colocar en la pizarra un sistema de eje de esa manera, de alguna forma mentalmente estamos pensando que eso es un espacio, ¿no es cierto? Es la perspectiva la que nos da la idea de, a pesar de ser un dibujo en 2 dimensiones, evidentemente la pizarra es bidimensional, pero la forma de construcción de la figura, del dibujo, hace que tengamos la impresión de que es de 3 dimensiones. Claro, y 3 dimensiones son las dimensiones que nosotros vivimos. O sea, somos unos sujetos tridimensionales, ¿cierto? Toda nuestra vida se desarrolla en un ámbito de 3 dimensiones. Pero si agregamos otra dimensión más, ahí nos perdimos. Ya
ya no es posible dibujar nada, ni siquiera imaginarnos nada, ¿no? Ni siquiera imaginarnos nada. Pasar de una dimensión a otra es, uno se lo puede imaginar de una a dos dimensiones, devolverse, pero más allá de eso no puede avanzar mucho más, ¿no? Porque la capacidad cerebral nuestra no nos permite nomás. Y no hay que sufrir por eso. Entonces, gráficamente llegamos hasta acá nomás. Por eso que, si ustedes se fijan, todos los libros de cálculo enfatizan cuando esto ya se llama cálculo en varias variables, ¿no? El anterior, de R en R, se llama en una variable independiente. Esto es lo que cuenta en esas denominaciones, una variable independiente. Aquí un X nomás. Pero aquí cuando hay dos variables independientes, X e Y, se calcula en varias variables. Porque es más de una. Es más de una. Ya. Ahora, hay intento, ¿no? de tratar de que la gente se imagine lo que es una cuarta dimensión, ¿no? Como escuchar esos relatos de la tercera oreja, ¿no? Si ustedes alguna vez escucharon algo, esos radioteatros de cuestiones un poco esotéricas, ¿sí? Pero no es el caso de matemática, recurrir a eso, ¿no? Ya. Bien. Dicho eso, entonces, no hay que quedarse con la impresión que llegamos hasta acá, sino que matemáticamente, ustedes, matemáticamente, tiene sentido tener esa situación, a pesar de que no haya figura. Un gráfico para esa función. O sea, yo puedo tener aquí una función, ¿ya?, con dos variables independientes y que llegue aquí a un par, porque aquí también se alojan pares en R2. Entonces, el primero sería, llamémosle F1XY, y el otro tendría que ser F2 de XY, para tener una cierta consistencia con las notaciones y no estar inventando tanta letra. Así. ¿Ya? Entonces, aquí la función, uno diría es un par, en realidad la función es un par, F1, F2. Y uno, si quiere estudiar matemáticamente este tipo de funciones, bueno, estudia esta, porque aquí F1, ¿no es cierto? F1 va de R2 porque le asigna imágenes a estas dos variables, pero llega a R. Y la F2 también, parte de R2, pero llega a R. Entonces uno va reduciendo las cosas. Y ahí, bueno, se la ingenio un poco para poder ir estudiando. Y eso se puede hacer con más variables aquí y más variables allá. Entonces, todos los conceptos de límite, de derivada, que ustedes lo asocian con el conocimiento de cálculo, funcionan con muchas variables. Salvo la integral, ¿no? O sea, el cálculo funciona, el cálculo, ya sea límites y derivadas, se puede hacer para funciones que van de cualquier dimensión en el dominio y cualquier dimensión en el recorrido. Pero para la integral, ahí estamos restringidos. La función tiene que ir, no importa de cuántas variables tengamos en el dominio, pero tenemos que llegar a un recorrido con una sola variable. Lo que no opta para decir, bueno,
que estos conceptos se pueden independizar de las reales, que se iba a hacer otras cosas, ¿no? Pero el cálculo nuestro, el cálculo que uno estudia en la universidad, el que se usa dentro de las ramas de la ingeniería, tiene que ver con estos conceptos, y estos son los ámbitos que se podrían dar, pero uno no avanza mucho más allá de este caso R2AR, caso anterior, de R2AR, porque ahí les insisto, uno tiene la posibilidad de hacer gráficos, de hacer figuras, y ya basta con los problemas que tiene el espacio, ¿no? En R3, de R2AR y R3, para ya poder estudiar en el tiempo que uno tiene lo suficiente como herramienta para trabajar. Ese es el asunto de la... Acostémonos temprano nosotros, weón. Ya. Los que tienen conversación, por favor, tienen que apagar Mira las 10 aquí, Perlita. tienen que apagar el micrófono, porque si no todos Mauro, estamos escuchando apaga el micrófono. la vida íntima Las bases que estaban Mauro está con el micrófono abierto. de cada uno. Perdón a todos. Se entiende más o menos la idea, ¿no? Un poco el contexto de lo que se trabaja en cálculo. Las funciones, muy importante. Ya. Ahora estamos ayudados por nuestros programas, ¿no? Si uno quiere dibujar algo, va a estos programas, aplicaciones, y le pide que el programa le haga el dibujo, en fin, y uno avanza sin problema en eso. Cuando sea necesario, lo vamos a ir usando también. Bien. Entonces, viendo eso básico, que son los fundamentos del cálculo, las funciones, uno podría aquí detenerse y ver funciones que son realmente importantes, como funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, que son lo que se llaman funciones trascendentes, u otras algebraicas que son como polinomios, etc. Pero no es el objeto de esta revisión de conceptos, dedicarnos mucho a ello. Pero voy a hablar del límite. El tiempo, voy a dar 20 minutos para hablar límite en el cálculo, que es el primer concepto, diría yo, que nos hace dar el salto desde el álgebra al cálculo. Y es el concepto que viene muy bien expresado quizás con una sucesión. Con una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Es un conjunto de números. Vamos a colocar la más fácil, la más recurrente de todas. Esa sucesión, que significa, mire, parta con el 1, el n lo reemplaza por 1, le queda 1 partido por 1, que es 1. Siga con el 1 igual 2, le queda 1 medio. Continúe con el n igual 3, tiene 1 tercio. Y así sigue. Es una sucesión, ¿no? Que uno mira que se avanza con el cálculo de los valores que tiene la sucesión, va viendo que son números que se van achicando cada vez más. 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto. ¿Eh? Puestos así en un eje. Este es el 0, este es el 1. Uno tiene primero el 1, después tiene el 1 medio. Por acá tendrá el 1 tercio. Luego por acá tienen 1 cuarto. Y así sigue. Va viendo que se va formando una cadena de números, una secuencia de números, una sucesión de números que se van acercando al 0. Cada numerito de allá va a tener que estar puesto aquí más a la izquierda del anterior, más cercano a 0.
más cercano a cero. O sea, finalmente el límite significa dónde detenerlos o dónde se detiene un proceso. Es el límite. Aquí los conceptos matemáticos, si uno escarba mucho, tienen el mismo sentido esencial del concepto de la vida diaria que representa la palabra. O sea, el límite es hasta dónde llega. ¿Cuál es el límite de usted, digamos? ¿Cuál, no sé, en su trabajo? ¿Cuál es el límite en este momento? No se puede salir a la calle. En fin, el límite significa hasta dónde uno puede llegar. Y no puede pasar más allá de eso. Eso es el límite. Hacia dónde se tiende. Bueno, el caso aquí de esta pequeña sucesión, la visualizamos con que estos numeritos se van acercando a cero. Cada vez más. O sea, entre más nosotros agrandemos el denominador, obtenemos un valor de 1 partido por n más cerca de 0. Y bueno, ¿cómo pensamos esto? ¿Por qué es así? Porque basta decir, mire, si esto lo alargamos quizás un poquito aquí, mire, dese cualquier intervalo. De cualquier intervalo